El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola amigas y amigos, les saludo desde San Cristóbal de las Casas, aunque gracias a la virtualidad les saludo desde el Museo de Arte Moderno en Nueva York, que está aquí a mis espaldas, con una obra emblemática esta que está aquí en la parte del fondo. El cuadro se llama Las Señoritas de Aviñón. Es un cuadro pintado por Pablo Picasso, pero que nos va a servir como un maravilloso ejemplo para poder entrar en materia de esto que estamos trabajando en estas 4 sesiones, que son los elementos que conforman las artes plásticas y visuales de un curso que me interesa mucho compartir con todos ustedes, con la comunidad de artistas plásticos y visuales e interesados en estas manifestaciones, con el fin de que podamos conocer algunas de las herramientas que nos permitan interpretar, asimilar y entender un poco más el fenómeno del arte, pues en estas últimas décadas de cómo se va llevando efecto. Sin más preámbulo, me gustaría entrar a fondo con este cuadro. Este cuadro fue pintado entre el año de 1906 y 1907. Yo pienso que Picasso no se imaginaba lo que iba a provocar con esta obra. Indiscutiblemente que lo que estaba haciendo era romper, dinamitar, por decirlo de alguna manera, toda esta acción del realismo que existía de las acciones miméticas, pero que obviamente generaban una nueva manera de mirar, nuevos planos, elementos angulares, etcétera, una serie de acciones que se pueden cubrir. Pero yo creo que aquí lo relevante que habría que ver es también entender pues los componentes que hay detrás de esta obra. Más allá de la estructura, de que el cuadro habla de las señoritas de Aviñón, más concretamente las prostitutas de la calle de Aviñón en Barcelona. Yo creo que lo conveniente para identificar aquí son los distintos elementos que utiliza Picasso en el ámbito de las artes visuales para, en esta obra que estamos viendo, que vimos en su momento con detalle y que veremos más a fondo, se conforman en cada uno de la construcción del trabajo pictórico. Decíamos en la sesión pasada que es importante imaginar, partir de una acción de imaginación, después entrar a la creación y reflexionar también, compartir y reflexionar. Yo creo que Picasso, en el momento en que iba vislumbrando con este cuadro las líneas de lo que posteriormente se llamaría el cubismo en sus distintas fases, generó una serie de reflexiones diversas de cómo mirar, de cómo ver nuestra realidad, más allá de un plano de 2 dimensiones, sino tratar de buscar las distintas maneras que un cubo nos da en general para poder observar, que de ahí viene el nombre de cubismo, es decir, los distintos lados desde donde podemos ver algo, un problema, una situación. Yo creo que la podemos contemplar desde muchos ángulos, eso ya ahora nos queda muy claro, pero la pintura en ese momento reportó esta gran oportunidad de reflexión y la obra contiene mucho del cual hablar, pero sin embargo creo que para estos fines nos centraremos exclusivamente en el ámbito de los componentes, que es el elemento fundamental de lo que estamos trabajando en nuestro taller, y que tiene que ver con, diríamos, las estructuras que hay en todo este giro, en toda esta cuestión de esta obra.
Y esto tiene que ver con los componentes básicos que tiene una obra de arte. Carlos Blas Galindo, un autor mexicano, escritor y crítico y teórico del arte, presentó ya hace muchos años un texto, el cual replico yo con mucho gusto porque creo que es una teoría bastante interesante para, de una manera sencilla y clara, identificar cuáles son esos componentes. Cuando nos referimos a una obra de arte, cuando nos referimos a una obra para hacer un análisis crítico de una obra bidimensional, dibujo, pintura o escultura, podremos hablar de tres elementos fundamentales. El primero tiene que ver con toda esa fuerza estética que nos brinda la obra. Es decir, todo ese impulso estético, esa serie de percepciones estéticas que recibimos al ver una obra, tiene que ver con los componentes estéticos. Pero ante este primer elemento yo quisiera hacer una reflexión con ustedes. Lo estético no está nada más, o no nada más se puede encontrar en una obra de arte o en un producto cultural. Primordialmente, lo estético está en el día a día, en la natura, en las acciones cotidianas. Todos los días este globo terráqueo nos baña de percepciones estéticas. Un amanecer, no me dejarán mentir, tiene una serie de percepciones estéticas que nos puede mandar a un sentimiento de alegría, de nostalgia, de ímpetu, de ánimo, de miles de cosas. El trinar de los pájaros, el movimiento de los árboles, es decir, cualquier percepción natural, cualquier percepción que nos brinda la naturaleza, nos genera percepciones estéticas. El arte también utiliza elementos estéticos, pero los utiliza, diríamos, una vez que va entendiendo en primer término el ser humano las percepciones estéticas de origen natural. Entonces, a la cultura, las manifestaciones culturales generan réplicas estéticas o analogías o parodias de la estética que va percibiendo el autor al respecto de su mundo y de su momento. No es lo mismo la estética de la natura aquí en San Cristóbal de las Casas que en Tapachula o que en Ocosingo o que en Tuxtla Gutiérrez. La percepción estética va a ser distinta. El sol es distinto, la luz es distinta, aunque es el mismo astro, la luz se percibe de manera distinta, la temperatura, el calor, todas esas son percepciones estéticas que indiscutiblemente cuando nosotros las vemos ya en una obra de arte es, diríamos, la asimilación que el autor hace de sus percepciones estéticas y que las transmite a través de un lienzo, como es en el caso de esta obra de las señoritas de Aviñón. Entonces, si nos imaginamos esto, podremos entender que cuando Pablo Picasso conoce, observa, analiza a las señoritas de Aviñón y las pinta en un cuadro que además es importante señalar que es un cuadro que mide casi 2.30, 2.40 por 2.40, es decir, es un cuadro bastante grande del tamaño de un tablón que mide 2.44, es decir, estamos generando que él debió de haber pensado qué percepción quería lograr en el espectador al ver este tipo de obras. Si una especie de repulsa, si una especie de curiosidad, si una especie de analogía, qué sé yo. Pero estos son los componentes estéticos. Ahora, otra cosa tendría que ver con los componentes del índole artístico. Cuando hablamos de los componentes del índole, de índole artístico o artísticos, tienen que ver con los elementos que utiliza el pintor o el dibujante o el escultor propios de su disciplina artística. En la sesión pasada hablábamos del color, por ejemplo, el color y la composición. El color y la composición son dos de los tantos elementos que conforman los componentes artísticos. El día de hoy
nos vamos a centrar en el primer componente, en el estético. Y en la tercera sesión hablaremos de lo artístico, para que en la cuarta y última sesión hablaremos de los componentes temáticos. Esto quiere decir que de una manera sencilla podemos identificar 3 grupos de componentes en una obra de arte, de artes plásticas y visuales, en un dibujo, en una escultura, en una fotografía, en una pintura, en un graffiti, en cualquier ejemplo que ustedes piensen. Esa creación va a tener una fuerza estética, una fuerza artística y una fuerza temática. Y de manera global, cuando nosotros vemos esas fuerzas, lo artístico, lo estético y lo temático, en algunas obras alcanza más una más que otra. Es decir, a lo mejor la fuerza estética es más grande que la temática. Y a lo mejor lo artístico está muy por abajo. O al revés, a lo mejor lo artístico está muy elevado, lo estético en segundo nivel y lo tercero temático en un tercer nivel, que es un poco lo que sucede con la obra de Las señoritas de Aviñón, en donde su fuerza más grande la tienen los componentes artísticos. ¿Por qué? Porque está rompiendo una estructura, una manera de pintar de ese entonces, 1907, hace más de un siglo, y está aportando una nueva manera de pintar. Entonces, esos son componentes del índole artístico. Ahí diríamos que la obra de Picasso está por arriba en sus componentes artísticos, pero en segundo momento tiene grandes componentes artísticos, y quizá lo que menos nos interesaría en esta obra serían los componentes temáticos. Sobre el tema de lo que está hablando, que a fin de cuentas es sobre una calle en Barcelona, de Aviñón, la zona roja, diríamos, de Barcelona, en donde se presenta este tipo de acciones. Cada obra artística o no, tiene estos componentes. Entonces, cuando nosotros estamos en el taller realizando un proceso de creación, indiscutiblemente que jugamos con esos elementos. A veces, a lo mejor nos interesa mucho el tema, y entonces los componentes temáticos es lo que a nosotros más nos llama la atención, y quizá lo estético no es tan importante, es decir, qué provocaciones estoy generando. O a lo mejor eso es lo más relevante, las provocaciones que estamos logrando. Entonces, habría que analizar, una vez que veamos todos estos componentes en las próximas sesiones y en esta sesión, yo creo que ya tendremos una caja de herramientas, una suerte de una caja de herramientas que nos permita analizar con más detalle cada una de las obras y cómo estas obras reportan determinadas características o cualidades que tienen que ver con el fenómeno de los elementos artísticos de una obra, o de los componentes en general de una obra, como estamos hablando de lo estético, lo artístico y lo temático. Considerando lo anterior, en la sesión del día de hoy hablaremos exclusivamente de los componentes estéticos, fundamentales para poder entender cada una de estas acciones. A su vez, los componentes estéticos tienen 3 cuestiones que enfocar. El primer elemento es identificar el nivel o el grado de elocuencia que el profesional del arte está presentando en su obra. Cuando alguien hace un dibujo, vamos a pensar un dibujo cómico, vamos a pensar en una caricatura, estaríamos nosotros entendiendo que lo que trata el autor de alcanzar es que a través de esa caricatura la gente se ría, la gente tenga humor o tenga una ironía o sea algo chusco, algo que llame la atención. Si lo logra, si realmente cuando te muestra la caricatura el autor te ríes o te da alegría, es elocuente esa obra. Pero si cuando lo ves, pues como que no encuentras gracia alguna, quiere decir que a lo mejor el elemento del grado de elocuencia no se alcanzó al 100%.
en el caso de cualquier obra, habría que analizar de qué manera tan eficiente puede el autor alcanzar ese grado de elocuencia. El segundo elemento que tiene que ver con los componentes estéticos es el ligado a la parte correspondiente de los recursos expresivos. Los recursos expresivos son la manera en que el profesional del arte va alcanzando esta situación de provocar en el espectador determinados o estructuras de componentes. Es importante identificar, como ya lo decíamos, que también el artista va a utilizar categorías estéticas diversas. Y recuerden que esto es muy importante, que cuando yo hablo de estético, no estoy hablando exclusivamente de la belleza, porque por mucho tiempo el término estético se ligó a una sola categoría estética, que es la belleza. Y no es así. Las categorías estéticas son muchas, son diversas y además se van moviendo en tiempo y forma. Esto quiere decir que un autor, cuando trabaja su obra, debe de estar atento a cómo esas categorías son asimiladas en su momento y cómo se van moviendo a partir de situaciones históricas, de percepciones. Hoy en día, en nuestro mundo convulso, con tantas acciones, emociones, tragedias, la pandemia, el confinamiento, nos está generando una serie de percepciones estéticas muy diversas, como lo es la virtualidad. Algo que estaba en otro plano, hoy en día está ganando un papel muy fuerte. Imagínense esto que estamos haciendo, es decir, un taller a través de la distancia, de la virtualidad, en la cual yo me estoy dirigiendo hacia ustedes sin saber quién me está viendo, quién me está escuchando, sin poder tener una interlocución. Entonces, es importante reconocer que todo eso nos va a generar un tipo de percepción estética, un tipo de acción que nos va a lograr o nos va a generar una conformación de una categoría estética específica. Entonces, lo primero que quisiera yo señalar es las categorías estéticas son muchas, son diversas, son múltiples y se van moviendo en tiempo y forma, y lo veremos más adelante. Lo segundo, hay que entender que recuerden esto de Umberto Eco. Umberto Eco fue un gran autor que escribió por allá en los 70s, lo he comentado en otros momentos, un libro que se llama La obra abierta. En la primera sesión hablábamos un poco de esto. Y cuando la gente se enfrenta a una obra de arte que está abierta a la interpretación, que lo decíamos en la sesión pasada, sin duda alguna, cuando el espectador, nosotros tenemos las herramientas para poder interpretar los elementos estéticos, los códigos estéticos, pues automáticamente estamos cerrando la interpretación con una mayor riqueza que la que pueda ser simple y sencillamente me gusta o no me gusta, que es un juicio, indiscutiblemente es un juicio, pero nos permite tener más posibilidades cuando podemos reconocer en una obra los distintos componentes que se puede tener. Recuerden que el día de hoy estamos hablando exclusivamente de los componentes estéticos y que como tal, pues obviamente estos componentes pues van a generar acciones totalmente distintas. Partiendo de ello, tendríamos que entender que cuando nos enfrentamos a una obra, y aquí estoy poniendo una obra que nos va a servir de muy buen ejemplo para poder entender cómo un autor va cuidando estas acciones. Se trata de esta obra tan conocida que se llama El Grito, de Edvard Munch, o Munch,
El Grito fue una obra realizada en el siglo pasado, en algunos casos, y que generó, digo en algunos casos porque de esta obra hay 4 versiones, y hay una quinta, que es de la que voy a hablar también, que el mismo autor empezó a trastar. Entonces, piensen ustedes en de dónde surge esa ocurrencia o esa intención de pintar a un personaje en primer plano. Aquí está este personaje en primer plano generando la acción de un grito. Pero más allá, si se fijan bien, esta es una de las obras que estuvo realizada con distintos materiales, ¿no? La primera es una obra al pastel, que fue pintada en 1893, que es la que estamos viendo. El pastel, recuerden que son como unos gises sobre un papel. Entonces, bajo esas acciones, a lo mejor este recurso expresivo, y ahí vamos a empezar a entender este recurso expresivo de este movimiento que estamos viendo de aquí para allá, y estas acciones, pues le da una suerte de dinamismo, de agilidad, de movimiento, de mucho movimiento. El autor, decía yo, que hizo otras obras más. Y observen ustedes cómo la obra se mueve en tiempo y forma. Esta es otra obra del mismo autor, el mismo tema, el mismo título, el componente temático es el mismo. El componente artístico es otro, porque ahora está pintado bajo otra técnica, es decir, esa técnica es pastel sobre cartón, que está llevado a efecto. Es una versión distinta, es la segunda versión, pero lo que yo quisiera que reflexionaran conmigo es cómo de la primera versión que estábamos viendo, donde pues sí se ve que centrémonos un poco exclusivamente en la acción del personaje principal, del grito, cómo el grito alcanza un nivel de mayor elocuencia, en la segunda obra. Recuerden que si estamos viendo estos tres elementos, las categorías estéticas, el nivel de elocuencia y los recursos expresivos, aquí lo que el autor Edvard Munch logra es que con el recurso expresivo y la técnica, vean la primera, con el solo hecho de cambiar la técnica y generar un mejor aumento, no está cambiando ni la composición, ni los colores en términos generales, ni los personajes. Lo único que está cambiando son los recursos expresivos y apoyado por otro elemento técnico. Es decir, un elemento artístico, pasar del wash o a una cuestión soluble a un pastel, pues te da otro recurso expresivo. Ese sería un elemento artístico, pero el recurso expresivo que está generando aquí es más fuerte, diríamos, va alcanzando. No siempre se va hacia arriba, es decir, no siempre va siendo cada vez más y más. Hay veces que baja o hay veces, eso ya es un juicio que ustedes tendrían que ver. Vean la tercera obra del mismo autor. Esta es la tercera obra del mismo autor, en donde ya la hace con crayones sobre un papel, y si se fijan bien, lejos de ganar, pierden. Entonces, si revisamos la versión 3, la versión 2 y la versión 1, nos vamos a dar cuenta cómo el autor no ha modificado su composición, no ha modificado el tema, no ha modificado más que la técnica y está buscando un recurso expresivo. Versión 1, juzguen ustedes cuál será la que más logra ese recurso expresivo. Versión 2, en su técnica, en su proceso. Versión 3,
logra otras cosas, y la versión 4. Fíjense ustedes en la versión 4 cómo la obsesión del grito se evidencia aún más. La técnica es otra, diríamos ya logra otras cualidades. La cuarta versión, que es la que estamos viendo, esa ya fue pintada en 1910, y esa fue con pintura al temple sobre cartón. Entonces, entender un poco cómo el autor empieza a manejar los elementos técnicos para lograr un determinado recurso expresivo. Pero sin duda alguna, pienso yo que una de las obras que a mi modo de ver son más contundentes es una obra que hace mucho tiempo después y que lo hace para difundir y para llevarlo a otros ejercicios, y que tiene que ver con un grabado. Es este que estamos viendo. Y si se fijan bien, el solo hecho de que se suprimiera el color, el solo hecho de que se suprimiera el color que venía apareciendo en las versiones anteriores, es decir, el autor le estaba apostando a la pintura, es decir, le estaba apostando al trabajo a partir de la pintura desde su primera versión. Desde su primera versión el autor estaba tratando de hacer una pintura sobre el grito. Y obviamente en sus ejercicios cambió de técnicas, cambió de elementos. Las 4 obras son famosas, reconocidas, muy bien valuadas, hasta se han robado, las han robado y las han recuperado estas obras. Hay muchas historias a partir de eso, pero curiosamente, años después, décadas después, Edvard Munch publica este grabado, y el solo hecho de cambiar de una disciplina a otra en las artes plásticas, es decir, de la pintura a la gráfica, generó e incrementó el recurso expresivo. Y es, desde mi punto de vista, esta obra la que, para fines de lo que estamos hablando, tiene mayor elocuencia estética en lo que quiere decir. Es decir, en lo que tiene que ver con el grito. Tan fuerte es su elocuencia, y a propósito de que estamos según se iba a transmitir este programa, 2, 3, 4 y 5 de noviembre, si todo es correcto, hoy es 3 de noviembre, pues estamos pasando el Día de Muertos en nuestro México, y en los países sajones están viviendo lo que es el Halloween, que obviamente tiene que ver con muchas acciones distintas a nuestras acciones culturales, pero que curiosamente este grito inspiró para una película emblemática de hace mucho tiempo, ya se puede decir del siglo pasado, que generó este personaje. Y hay mucha gente que a lo mejor conoce este personaje o incluso utiliza hasta este símbolo que se utiliza actualmente en el WhatsApp o que se utiliza en cualquier otro elemento de nuestras redes. Pero fíjense ustedes la impronta que generó Edvard Munch a través de una obra, tanto que este recurso expresivo fue utilizado para generar una película de terror, o hoy en día puede ser utilizado para entender pues una acción de asombro, de grito o de estructura. Es quizá aquí cuando podemos identificar cómo un autor, en el momento en que profundiza, en el caso concreto de lo que estamos viendo de las cualidades estéticas, está generando una serie de reflexiones que bombardean, dinamitan la manera de percibir y que obviamente cambian. Y si a lo mejor una película como Scream, que es un churro norteamericano, diríamos, una película nada relevante, pero generó también el uso, el creador de esa película
se basó en la obra de Edvard Munch para que el personaje terrorífico tuviera esa máscara. Y hoy en día, a lo mejor, en estos días vieron a mucha gente disfrazada con esa máscara, o la traen, o hay una pegatina ahí en el colectivo, o qué sé yo, o mandamos una reacción a partir de estos elementos que hay veces que dice uno, bueno, ¿qué está sucediendo, ¿no? ¿De dónde viene? Y a lo mejor mucha gente desconoce que ese símbolo que aparece y que está utilizado en un WhatsApp como tal, provenga de esta obra de Edvard Munch, El Grito, que tuvo que ver con un desarrollo bastante complejo de sus acciones estéticas y perceptuales para poder entender qué es lo que quería lograr el autor bajo estas características. Cuando hablamos de esa obsesión de desarrollo y de perfección de un profesional del arte, es que es una persona que está tratando de alcanzar la elocuencia en el espectador para que realmente vea el grito, escuche el grito a través de la pintura o del dibujo, o como en este caso, de la gráfica. Es decir, podemos meternos y profundizar más en un grito con este tipo de obra que nos permite identificar que más allá de estos símbolos existe una estructura que es fundamental reconocer y que tiene que ver con los componentes estéticos, donde hay un grado de elocuencia, donde hay recursos expresivos utilizados y donde hay categorías estéticas empleadas. Pero habría que entender que cuando hablamos de categorías estéticas empleadas, también corresponde a muchos elementos. Las categorías estéticas, no nada más, como lo decía al principio, cuando hablamos de estética, no nada más me refiero a la belleza. Si existe el concepto de belleza, también existe su par contrario, es decir, la fealdad. Entonces, el solo hecho de que tengamos una percepción sobre la belleza, automáticamente nos lleva a tener una percepción sobre la fealdad. Y lo que para unos puede ser bello, para otros puede ser feo. Es decir, es relativa, es subjetiva. Tiene que ver con la manera o el constructo que cada uno de nosotros tenemos al respecto de esa categoría estética en cuestión. Entonces, la primera cuestión que habría que reconocer en las categorías estéticas es que por lo general aparecen en pares, es decir, un par y su opuesto. Las categorías estéticas, les decía yo hace un momento, son múltiples, son muchas. Sería largo hablar de todas ellas, pero quisiera yo que reconociéramos las básicas. La belleza y la fealdad quizá son las más fáciles de reconocer, pero también si hablamos de lo trágico y la tragedia como tal, nos lleva a identificar su contrario. Lo contrario de lo trágico sería lo cómico. Y la estructura de lo cómico y lo trágico es lo que nos va formando poco a poco para poder entender estas, diríamos, categorías que estamos poniendo de una manera general. Si hablamos de lo grotesco, pues otra categoría va a ser también muy distinta y va a identificar características y particularidades diversas de acuerdo a nuestras maneras de ser. Lo humorístico es muy distinto a lo cómico y en cada una de ellas tiene cualidades también diversas. Con esto quiero decir que las categorías estéticas, cuando nos enfrentamos a una obra como la que estamos viendo, pues generan muchas reflexiones.
Si nosotros vemos esta obra, lo primero que nos viene a la mente es que será una fotografía de una escultura en blanco y negro, un mármol, un bronce, de qué hablará, parece como una espalda, parecen unas caderas, parecen dos cuerpos, parece un beso, parece el amor, parece esto, parece el otro, y parecen muchas más reflexiones. Esta es una obra de un fotógrafo que radicó en México por mucho tiempo, que es Edward Weston, y es la fotografía de un pimiento, ¿sí? De un pimiento verde, como el que vemos en los mercados, en cualquier lado. Pero su particular mirada generó en esta obra, o genera en esta obra, una serie de evocaciones estéticas, que pueden ir ligadas a acciones ligadas a lo sensual, podemos ver elementos sensuales, y que obviamente no tienen nada que ver una cosa con otra, pero si hablamos de la categoría de lo sensual, es muy distinto a hablar de erotismo. Una cosa es sensualidad y otra cosa es hablar de erotismo, y otra cosa es hablar de pornografía. Son tres categorías totalmente estéticas distintas que provocan determinadas acciones. Entonces, quizá lo interesante sería reconocer cuáles de estas categorías estéticas están expresadas en esta obra, que es una fotografía. Estamos hablando de una fotografía como tal, pero que permite construir en el imaginario de cada uno de nosotros una serie de reflexiones que al ver la fotografía decimos, sus componentes estéticos nos provocan muchas cosas, y nos pueden llevar hacia la sensualidad o hasta el erotismo, podríamos llevar. Y ese juego de los recursos expresivos es lo que conforman esta obra. Indiscutiblemente que la obra fotográfica también tiene componentes temáticos y también tiene componentes artísticos. Recuerden, a lo mejor esta obra que acabamos de ver de Edward Weston, esta fotografía sobre el pimiento, pues el componente temático es el que tiene menor importancia. Simple y sencillamente está tomándole una fotografía a un pimiento. Simple y sencillamente, no más. Pero su manera de tomar la fotografía, la manera de encuadrar, la manera de poner a luz, componente artístico. Tenemos el componente temático en su nivel más bajo. El componente artístico ya está en un nivel medio, y el componente estético está en el nivel más alto, porque nos provoca una serie de reflexiones al respecto de estas cualidades estéticas que tiene la obra en sí, y que obviamente nos van a generar reflexiones muy ligadas a lo que son las categorías estéticas. Entonces, habría que entender a partir de esta reflexión y un poco cubriendo los elementos que estamos viendo el día de hoy, los componentes estéticos, que las categorías estéticas, la belleza, la fealdad, tienen dos constancias. La primera que tiene que ver es que se diversifican. Se van a diversificar. Lo que para mí es bello, para ustedes a lo mejor no lo es, o en algunas cosas sí lo es y en otras no. Y a lo mejor una persona que viva en el norte de la República Mexicana es muy distinto. Es decir, se van a diversificar con respecto a los cambios culturales de la humanidad. El globo terráqueo, la especie humana, tiene muchas manifestaciones culturales. Vivimos en la diversidad cultural, y esa diversidad cultural nos genera maneras distintas de entender esas categorías estéticas. Esa es la primera cualidad de estas categorías. Y lo segundo tiene que ver con que logra generar nuevas maneras de percibir, nuevas maneras de interpretar y nuevas maneras de crear. Gracias a la estética contundente de estos elementos, nos provocan cuestiones muy diversas, muy diversas, y que van a ir ligadas de acuerdo a las experiencias estéticas de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de ello,
vamos a pensar en algo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? El Día de Muertos. O sea, ¿qué significado cultural tiene la celebración del Día de Muertos para nosotros, los mexicanos? ¿Bajo qué características tiene y cómo se ha conformado? Y para ello, sin duda alguna, tendríamos que irnos a reflexionar desde los zompantlis. Los zompantlis que aparecían y los ritos y las características que tenían. Pero si nosotros vemos un zompantli e identificamos los cráneos de los guerreros, de las batallas o de los tributos que se hacían, indiscutiblemente que nosotros como mexicanos tenemos una construcción cotidiana con la muerte. Es decir, nuestra estética va ligada a la visión que tenemos de la muerte y por eso el extranjero se le hace raro, ajeno, exótico la festividad de Día de Muertos. Pero habría que entender muchas construcciones, así como hablábamos del grito de Munch, cómo el grito de Munch construye de alguna manera hasta un emoji, ¿no? Como el que estábamos poniendo, pues también en el caso de nosotros, el Día de Muertos va con una construcción de la Catrina. Voy a poner el ejemplo de una obra del maravilloso José Guadalupe Posada, la cual es una imagen de ese documento que salió publicado en 1913. Muchos se disfrazan, se portan como Catrinas y difícilmente saben la historia de esta imagen bidimensional, de esta obra de arte que construyó una categoría estética muy fuerte, pero gracias a muchas otras acciones que sucedieron. José Guadalupe Posada realizó este grabado en esta suerte de calaveras. Recuerden que las calaveras son estos pequeños fragmentos de poesía con una construcción crítica, irónica, que va construyendo poco a poco una crítica social al momento correspondiente. Y José Guadalupe Posada, que en esta obra que la vemos aquí más amplificadas, hacía alusión, porque en el texto lo señala, a una parte que dice: las que hoy son empolvadas garbanceras pasarán en deformes calaveras. Se refería a una clase social que le gustaba comer garbanzo, que en ese entonces venía de Europa, y que no era algo común. Nosotros consumimos frijol, el garbanzo vino después, ¿no? Vino después de mucho tiempo y bajo determinadas características. Y en ese momento la sociedad le gustaba comer el garbanzo a una clase social, diríamos, alta en ese aspecto, y por eso de ahí la crítica que Posada hizo a partir de esta obra. Pero esa obra quedó ahí. José Guadalupe Posada murió sin ser reconocido. Fueron muchos años después, y es el propio Diego Rivera. Aquí estamos viendo una de las obras maravillosas de Diego Rivera, Un domingo en la Alameda, un gran mural que pues, sufrió el terrible temblor del siglo pasado, ya podemos hablar así, y que se recuperó y que hoy está en un museo precisamente sobre este mural. Pero este mural que pintó Diego Rivera y que habla de la historia de México a nivel cultural y de muchas otras cuestiones, en uno de sus lugares, y ahí vemos una fotografía de Diego Rivera, está pintando en primer término él mismo como niño, pero de la mano de la Catrina de José Guadalupe Posada. Tanto la primera imagen que vimos de José Guadalupe Posada como esta construyeron una percepción estética en los mexicanos, en nosotros como mexicanos, de muchas otras estructuras. Y esa acción generó sin duda que la Catrina tuviera una fuerza tan intensa
como es la que ha llegado a suceder hasta en las calaveritas de dulce que hoy en día podemos ver. Entonces, reconocer el trayecto de un símbolo que viene ligado a un autor que en 1913 construye este trabajo y que poco a poco va generando reflexiones, nos permite identificar cómo estos elementos que van ligados a nuestra tradición milenaria nos han permitido entender que cada vez que estamos celebrando el Día de Muertos y cada vez que estamos compartiendo en nuestra familia y con los niños, sobre todo, el montar una ofrenda tradicional y con todos los elementos, estamos transmitiendo una estética, que esto es fundamental para poderlo entender. Los componentes estéticos de los que hablamos en una obra de arte, que obviamente están en un Zompantli, están en una obra de Posada, hay componentes estéticos que generan y están en una obra de Diego Rivera como tal, los componentes estéticos. Quizá en esta obra el componente más fuerte es el artístico, por ser una obra mural, y el componente temático, pero indiscutiblemente que hay una carga estética muy fuerte que genera reflexiones sobre la muerte y que nos lleva incluso hasta a construir, si se fijan bien ustedes, por otro producto cultural como es la calavera de azúcar, que para cualquier extranjero podría ser una suerte de ejercicio de antropofagia, diríamos, porque ¿cómo es posible que un niño se compre una calavera con su nombre, Otón, y que se la coma, ¿no? Pero es una suerte interesante de lo que habría que entender bajo el esquema de cómo se van construyendo las categorías estéticas, cómo se va llevando a efecto esta suerte de construcción estética. Sin duda, cuando nosotros reconocemos en cada una de las obras de lo que aquí vemos y de lo que aquí tenemos, las estructuras que van ligadas con los componentes estéticos, sin duda alguna generamos reflexiones que van ligadas a nuestro constructo, a nuestra manera de entender estas acciones. Más allá de las festividades de Día de Muertos, de esta construcción muy mexicana, orgullosamente muy mexicana, nos va permitiendo reconocer cómo se van estructurando otras acciones. Y pues sin duda alguna, cuando nosotros vemos el trabajo de Edvard Munch y cómo esas repercusiones llegan hasta un emoji, estamos seguros de entender que esta suerte de elementos en las artes visuales nos permite reconocer la fuerza que puede tener cada una de estas particularidades. Por ello, yo quisiera cerrar esta intervención recordando que estos elementos de análisis de las artes visuales están generadas en cada una de las obras y recordar que en cada una de las obras que nosotros vemos y que identificamos existen estos tres elementos: los componentes temáticos, los componentes artísticos y los componentes estéticos. El día de hoy nos centramos más que nada en los componentes estéticos, pudimos profundizar en ellos y en nuestra siguiente sesión, la tercera sesión, hablaremos de los otros componentes, los artísticos, nos centraremos para terminar con los componentes temáticos y poder reconocer los maravillosos elementos de las artes visuales. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Gracias por su compañía. Con mucho gusto transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas y desde el Museo de Arte Moderno, desde esta virtualidad. Me despido. Les mando muchos saludos y cuídense. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.